La tremenda felicidad de poder compartir este último tramo del día con usted y con, yo siempre digo 1.300 canales, pero hoy lo escuchaba al pastor Pablo Silvestre decir más de 1.400 canales en la Argentina y en toda Latinoamérica que toman la señal de Canal Luz. Qué tremendo privilegio. Bueno, hubo una gran repercusión del programa musical de ayer, email, fotos, y la gente se va acostumbrando a entrar a la página del Facebook de nuestro programa, La Puerta Abierta TV, y ahí está la foto del equipo y de los músicos de ayer. Bueno, la pasamos muy, muy bien. Me elogiaron cantar en portugués, yo nunca había cantado portugués, pero, viste, una cosa que... Me canté la chica de Ipanema, ¿qué tal? El programa de hoy va a ser muy, muy hermoso, yo estoy seguro, siempre lo es cuando viene nuestro invitado, gran amigo de la casa, Chris Shaw. ¿Qué tal, Chris? Muy bien, gracias. Siempre contento de acompañarte. Me lamento de haberme perdido el musical de ayer, sí, te lo perdiste. ¿Viste? Estuviste viendo a Canal 13 donde se besaban, ¿No? ¿No viste eso? No lo vi, no. Qué cosa, todo el mundo hablando de eso, algo que a uno le pone... Le produce escozor, ¿no? Sí, escozor, sí. Te propongo un tema, Chris, o Christopher, así es el nombre completo, ¿no? Sí, pero Chris para los amigos. Un tema que estoy seguro que va a provocar mucho interés, por lo menos escuchar lo que vamos a decir, y seguramente mucha gente va a llamar. En los momentos de sufrimiento, en los momentos de dolor, utilizamos también otra palabra, en los momentos de prueba. ¿Sirve la fe? ¿Cómo? ¿De qué manera? Si yo tengo fe, ¿sufro menos? Si yo tengo fe antes, el hecho de tener fe me elimina la posibilidad de sufrir. Y estamos en un mundo de sufrimiento, en un mundo en donde hay mucha gente que sufre diversos tipos de problemas, de enfermedades, de situaciones, quebrantos económicos, quebrantos en las relaciones interpersonales. Se sufre. Y una de las cosas que le decimos a la gente es que venga a Cristo y tenga fe y se haga cristiano y sea un discípulo. De rara vez le decimos, pero ojo que igual se va a sufrir, igual vamos a sufrir. Así te propongo ese tema. Excelente, me parece muy bueno. Les debo hacer una pregunta así para arrancar, suavecita. Sí. ¿Tuviste alguna vez en tu vida algún momento de sufrimiento que vos decís, ¿por qué me está pasando esto a mí? Sí, más de una. Más de una. Sí, algunas situaciones muy difíciles y en diferentes etapas de la vida, ¿no? Se me viene a la memoria en este momento el nacimiento de mi primera hija. Mi señora había perdido el primer embarazo y nace a los 7 meses. Vivíamos en California, estábamos solos, no teníamos nuestros padres, y nace pesando 1,3 kilos. Hay incubadora, bueno, una situación difícil, padres primerizos, sin experiencia, estando fuera del país. Y nos tocó 70 días de incubadora, necesitó cirugía, una cirugía porque tenía un bloqueo intestinal y aumentaba de 10 gramos, 5 gramos, 15 gramos, y tenía que llegar a los 2 kilos para hacer la operación y no llegaba nunca. Un tiempo duro, pero un tiempo también que lo recordamos con mucho cariño porque nos rodearon mucha gente con mucho amor, ¿no? Gente que tocaba el timbre y dejaba unas lasañas ahí no sabíamos quién era, otros que venían, lavaban la ropa. Pero sí, a esta altura. ¿Qué edad tenías, Cris? Y en ese tiempo tenía 25 años. Era nene. Un nene, sí. ¿En qué ciudad? Estaba en Los Ángeles. ¿Qué barrio? Estaba en Pasadena,
Y yo creo que por la misericordia de Dios, estamos hablando del 85, terminó mi hija en el Hospital de Niños de Los Ángeles, que era uno de los mejores del país, ¿no? No sé si hubiera sobrevivido acá en Argentina, no sé. Bueno, Dios es soberano sobre esas cosas, ¿no? Ahora, ¿te servía la fe en ese momento? ¿Te sirvió y de qué manera te sirvió? Sí, yo recuerdo algo interesante en esa... Porque había un desgaste muy grande, ¿no? Nosotros con mi esposa nos turnábamos, ¿no? Íbamos y hacíamos guardias. Tenían órdenes los médicos de que ni bien llegáramos que nos dejaran sacar de la incubadora y tenerla en brazos, porque el contacto con el padre es muy sanador, ¿no? Entonces nos turnábamos con mi esposa, íbamos 8 horas cada uno y dormíamos Y yo recuerdo un desgaste muy grande, ¿no? Y una profesora, me encontré con una profesora del seminario donde estaba, ¿no? Que le dije que no tenía más fuerzas para orar, ¿no? Como estaba tan cansado y tan desgastado. Y me dijo algo que vos sabés que me liberó, pero suena a herejía. Me dijo, no ores más. ¿Cómo? Le digo yo joven, ¿cómo no? Me dice, yo voy a orar por vos. Déjame que yo me ubique en la brecha a favor tuyo y que yo lleve la carga que vos no podés llevar en este tiempo, ¿no? Fue una lección muy, muy linda para mí, muy interesante, ¿no? ¿Te descomprimió? Sí, me descomprimió, me permitió dedicarme a lo mío y entender que había gente en el cuerpo de Cristo que podía apoyar, acompañar, como pasó con Moisés, ¿verdad? Que se le cansaban los brazos y tuvieron que venir otros a ayudarlo, ¿no? Qué interesante. ¿Estabas estudiando ahí en Fuller? Estaba en Fuller, sí, estaba estudiando allí. Y interesante porque justo estábamos cursando la materia Señales, Milagros y Prodigios. ¿Con Peter Banner? Con John Wimber. Ah, John Wimber. Con el pastor John Wimber. Mira vos. ¿Año 85? Año 85, sí. Yo pasé por Pasadena y estuve Y en Fuller y no me saludaste. en el año 85 con Bill Kennedy. Mirá vos, increíble. Y estuvimos reunidos con John Wimber también. Sí. Nos sacamos una foto y con John White. A ver, vale, vamos a tener que explicar un poquito a la gente. A la gente, sí. John Wimber vendría a ser en Estados Unidos, aunque era pastor, ¿no? Vendría a ser lo que es Anacondia aquí hoy. Sí, sí. Oraba y se producían milagros. Sí. Y quizás lo mejor que hizo es esto. ¿Cierto? Entrega todas tus tristezas en el nombre de Jesús y abundante vida hoy tendrás en él. O sea que mi amigo Chris estaba tomando clase de milagros, portentos, señales, con una persona muy, muy conocida, falleció ya, Sí. creador de un grupo de iglesias, Vineyard. Sí. Y estabas en medio de eso. En medio de eso. Y él era una figura muy tierna, ¿no? Uh-huh. Parecía un osito él, ¿no? Una barba.
Y una noche él nos impactó porque había 450 alumnos y recibió una palabra de parte de Dios de que había un bebé, una beba, algo que no tenía dificultades para alimentarse y dice, no sé de qué se trata, si alguien me puede explicar. Y yo me paré y le dije, nuestra beba está en el... Dice, ese es lo que Dios me está tratando de mostrar. Y no hizo ningún pronunciamiento, dijo, Dios quiere que nosotros oremos por tu hija en esta noche. Y a nosotros nos hizo mucho bien, porque los 400 alumnos se reunieron alrededor nuestro y nos levantaron al Señor y nos ministraron. Y al otro día tu nena estaba curada. Fuimos al hospital y seguía en su proceso. Y algunos profesores que eran un poco anti John Wimber, ¿no? Dijeron no, que él había proclamado, pero él solamente había dicho, nosotros queremos orar por ella, ¿no? Eso es lo único que dijo, no dijo ningún tipo de pronunciamiento. Pero yo creo que la fe es un elemento fundamental en medio del sufrimiento. Pero sí diría que la fe no nos salva del sufrimiento. Pero la fe nos permite sobrellevar el sufrimiento de otra manera, ¿no? Pero yo no adhiero a esa idea que tienen algunos que si uno tiene fe, tiene el ticket que le asegura que en esta vida no le va a tocar ningún tipo de dificultad. De hecho, John Wimber murió de cáncer, habiendo sanado a tantas personas. Él no, pero sí, a través de la oración de sí, exacto. Habiendo de él cáncer, orado por tantas personas, terminó él falleciendo de cáncer, ¿no? Bueno, cuando yo lo conocí, era en el año 85 de octubre, estaba con el brazo enyesado. Y dice, el otro día estaba en una reunión de señoras y oré, y hubo gente que se sanaba. Y yo me preguntaba a mí mismo, ¿y yo? La gente se sana. Y mi brazo. Con el brazo creo que se había accidentado jugando al tenis y una cosa así. Bueno, esa es la soberanía de Dios, ¿no? Es la soberanía de Dios. Sí. Gracias a Hernán de Buenos Aires, que felicita por el programa, dice excelente el tema. Nos saluda el pastor Romero desde Dairux, Buenos Aires. Pastor Romero me viene a la mente por la ciudad, ¿no? Que no sé dónde queda, pero nos llama muy seguido, gracias a Dios. Ruta 205 creo que es, ¿Ah, sí? pasando Bolívar. Ah, mira vos. Espero no haberlo deshonrado, Albert, pero que he pasado un par de veces por ahí. Bueno, ahí están los teléfonos, 4568-6452, 4568-6667. El teléfono celular para recibir solamente mensajes de texto en los llamados es el 156041-3585. Allí aparece el 11, que es lo mismo, marcando el 11 ya no sé quién sabe que es un celular y llega los mensajes de texto. A los que manden mensajes de texto, acuérdense de poner primero el nombre. Si usted se llama María, ponga María, y si vive en Córdoba, ponga Córdoba. Así nosotros podemos leer el mensaje. Usted sabe que estamos leyendo el suyo, porque muchas veces nos llegan muchos mensajes que prácticamente son anónimos, porque cuando uno manda un mensaje de texto no pone quién es, porque sabe que el otro sabe que lo conoce a uno, pero en este caso no es así. El tema hoy es si sirve la fe en medio del sufrimiento. Emocionante la historia que me contaste, Chris. Sí, sí. Pero ahora te voy a hacer otra pregunta para provocar tu imaginación. ¿Y cómo será? Yo no sé, porque he vivido de mi familia, y el caso tuyo también, una vida de fe. Así que todo lo que me pasó siempre fue a partir de que yo tenía fe. ¿Cómo será vivir la prueba, el dolor, el quebranto, no sé, esos momentos de soledad y de angustia y de desesperación sin fe? ¿Te imaginas?
Y yo creo que es muy difícil, ¿no? Creo que tenemos en los evangelios una ilustración muy clara de eso, ¿no? Pedro caminando sobre el agua con los ojos fijos en la persona de Cristo Jesús. Las condiciones del agua, cuando él sale, que el agua estaba revuelta, había viento y todo lo demás, eran las mismas cuando él sale que cuando él toma nota de qué es lo que está pasando. Pero ¿qué pasa? Él se había entusiasmado y se había alargado mirando a Jesús, ¿verdad? Y cuando está cerca, de golpe, baja la vista y ve el mar revuelto, el mar, y se asustó. Y yo creo que eso es lo que ocurre cuando la fe, de alguna manera, está ausente o la fe es tan frágil que falla en el momento que más lo necesitamos, ¿no? Nos hundimos en las circunstancias, tendemos a sentir que quedamos abrumados por lo que nos toca vivir, especialmente son situaciones realmente difíciles y hay situaciones que son muy, muy duras, ¿no? En general sucede que, no en general, a ver, rearmo la pregunta. En algunos casos hay personas que al vivir la prueba, la dificultad, pierden la fe. Porque entonces hacen este razonamiento. Yo creo, pero no me sirve nada creer, porque igual estoy sufriendo. Igual estoy pasando por lo mismo que pasan todos. Entonces, reniegan, no digo apostatan, pero por lo menos la fe se enfría, ¿no? Sí, y es muy común, y vos lo habrás escuchado, pero en infinidad de situaciones, ¿no? De gente que toda la vida vino a la iglesia y de golpe les tocó una prueba dura, ¿no? La pregunta, ¿por qué a mí? Sí. ¿Por qué a mí? Yo he sido fiel asistente a la iglesia, he pagado los diezmos toda la vida, siempre me metí en proyectos de servicios que había, y ¿por qué me toca a mí vivir esto, no? Y yo creo que eso nos lleva al comentario que vos hiciste al principio, ¿no? Hemos creído que quitando ese elemento de los evangelios vamos a hacer más atractivo el llamado al cristianismo, pero ese elemento está presente y yo veo que periódicamente en los evangelios Jesús la pone sobre la mesa. Este es el precio que hay que pagar por caminar conmigo. Y la pone sobre la mesa y él dice, no es solamente para ustedes, es también para mí. Y si yo la vivo, la van a vivir ustedes. Y no hay forma de evadirse a esa realidad. Y miramos la vida de todos los grandes héroes y las grandes heroínas en la palabra de Dios y en la historia de la iglesia, y a todos les tocó beber de esa copa. La gente que llegó lejos tuvo que beber profundamente de la copa del sufrimiento, de la angustia, porque un discípulo, como dijo Cristo, no está por encima de su maestro. Y eso, el no estar encima, es que no se salva de las cosas que le tocó. Y cuánto sufrimiento, cuánta angustia vivió Cristo en su peregrinaje terrenal, ¿no? Lo cierto es que mucha gente se acerca a la fe para dejar de tener problemas. Sí. Y a veces se escucha, como vos decías, una invitación a la vida abundante, que es cierto, a la vida de una profunda felicidad, que también es cierto, pero que no siempre es desprovista de dificultades. Y Jesús les dijo a sus discípulos, en el mundo van a tener aflicción. Sí, sí. Ahora, una de las cosas que esta sociedad trata es de que no suframos. Sí, sí. Uno de los problemas de los jóvenes es que los padres nos damos la vida para que no sufran. Sí, sí. ¿Es bueno eso? No, un poquito de sufrimiento vendría bien. Es malo. Yo estuve, hace una semana estuve en una iglesia en San Nicolás, ¿no? Y pregunté de nostalgia,
cuántos habían hecho el servicio militar, y cada vez son menos los que levantan la mano, ¿no? Los que habían hecho. Yo lo hice. Sí. Pero uno allá en el fondo dice, qué bien le vendría el servicio militar a algunos. Hay un autor, John Townsend, que escribió un libro que se llama Límites, y él dice que una persona aprende a tener sanos límites en la vida cuando cosecha las consecuencias de sus decisiones. Mirá vos. O sea, yo decido algo y cosecho la consecuencia de esa decisión. Si vamos al ejemplo de un chico en la escuela, el chico decide no hacer los deberes. Yo, papá amoroso, digo, no, pero los van a retar. Intervengo. ¿Y si los haces vos? No. No. O se los hago yo o voy y hablo con la maestra. Y le digo, mire lo que pasa, que el chico, que qué sé yo. ¿Qué aprendió ese chico? Mis decisiones no tienen consecuencias. Las consecuencias las paga otro. Y en base a una vida construida donde los padres permanentemente intervienen y salvan a sus hijos de las consecuencias de sus decisiones, se produce una generación que no está dispuesta a sufrir. ¿Por qué? Porque toda la vida el sufrimiento que tendrían que haber vivido a causa de sus propias decisiones, lo sufrieron otros, ¿no? Y hay cierto elemento de sufrimiento que está íntimamente ligado a nuestro crecimiento como seres humanos, ¿no? El Salmo 119, creo que es el 75, yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que me disciplinaste porque me amabas, porque lo necesitaba. No, está diciendo, yo sé que lo tuyo es justo, no hay injusticia en lo que vos haces, pero también sé que me ligué unos chirlos porque lo necesitaba, y los chirlos a veces vienen a través de los golpes de la vida, ¿no? Claro, como vos lo presentás, daría la sensación que los cristianos tenemos que hacer este tipo de oración. Señor, haceme sufrir, estoy dispuesto y yo la verdad que no sé si a mí, yo oro todo lo contrario, por lo menos. Sí, esa es nuestra tendencia. Dice, creo que fue Tozer el que dijo, no le pidas al Señor una cruz, dice, Él en su bondad te va a proveer una cruz solo, no hace falta que le pidas nada, ¿no? No. El sufrimiento es parte de vivir en un mundo caído, en un mundo imperfecto, ¿no? Parte a veces de decisiones mal tomadas, de nuestras imperfecciones humanas, ¿no? Déjame leer algunos mensajes. Soy Fernanda de Rosario. Más que servir la fe es fundamental. Me diagnosticaron una enfermedad que me producía mucho dolor. Y para la gloria de Dios el diagnóstico se revirtió. Qué bueno. Soy Victoria de Resistencia. Tuve una operación muy complicada y no sé qué hubiera sido sin mi fe. Soy Estela de Garín. Cuánta paz me produce verlos. No sé qué sería de mí sin fe en medio del dolor que estoy atravesando. Qué bueno. Bueno, que Dios la bendiga y la... Sí. La alivie en esa situación que fíjate, está viviendo, tres mujeres sí. Que escriben que están pasando por dolor, pero que exaltan el valor de la fe, ¿no? Sí, sí. Cuando digo tres mujeres, digo porque hay muchos hombres que no tienen fe, o el hombre no se anima a llamarnos para decirnos, fue la fe la que me ayudó a sobrevivir. Sí. Sí, y el hombre, creo que como hombres somos más reacios a admitir que la estamos pasando mal, ¿no? La historia típica, ¿no? Estás perdido en la ruta y empezás a orar que Dios permita que descubras cómo volver al camino sin que tu esposa se dé cuenta de que estás perdido, ¿verdad? Y tu esposa te viene a subir, ¿por qué no le preguntas? No, si yo sé dónde voy. Sí. Es un poco nuestro. Sí, ¿por qué no nos gusta preguntar en la ruta, no? Sí.
Pero vos sabés que estoy en un estudio tremendo del libro de Hebreos. Yo creo que el libro de Hebreos tiene una descripción de la fe que es fabulosa. Y a mí el servicio militar me tocó en la Marina. Mira vos. Y vos sabés que en el libro de la fe de Hebreos, el autor usa una analogía que para mí es fantástica. Dice que tenemos este ancla que está como metido en el lugar santísimo, ¿no? Y si vos pensás en una embarcación, la embarcación, el barco, no tiene de dónde agarrarse en medio de la tormenta. No es que se pueda aferrar a un poste o algo por el estilo. Si está en el medio del mar, no tiene de dónde agarrarse. Ahí es donde el hombre inventa el ancla. ¿Por qué? Porque el ancla cae por debajo de la tormenta y se mete en algo que es inamovible, que es el piso, la arena, o la roca, o lo que sea. Y esa ancla que está agarrado permite que el barco que está siendo golpeado y azotado por la tormenta no termine destruido. Y yo creo que ahí hay una ilustración tremenda de lo que es la fe. La fe me permite nutrirme, me permite sacar fuerzas de un lugar que las circunstancias no me proveen. La fe me ubica en un plano donde yo puedo, de alguna manera, agarrarme de algo que es inamovible, que es como esa roca en la base del mar, ¿no? Que no se mueve, que tiene que ver con la persona de Dios. Y las circunstancias pueden estar terribles arriba, pero la fe me ancla, la fe me afirma y me permite sobrellevar la tormenta, no escaparme de la tormenta. La tormenta azota, la tormenta golpea, el barco tironea, se mueve, nos mareamos, tenemos ganas de vomitar, pero la fe es lo que finalmente permite que... Ahora, ¿sabés qué sucede con mucha gente de fe? Que la fe les hace negar el sufrimiento, es decir, no, acá no pasó nada. ¿Viste? Sí. No, yo estoy bien. Declaralo. Sí, declararlo, sí. Y uno quisiera, cuando te encontrás con estas personas, bajarlo a la realidad. Mirá, lo mejor que podemos hacer es reconocer que estamos en problemas. Si nos pasamos negando, no, Dios no va a permitir nada, Dios se va a mostrar soberano, y todas son frases magníficas y que decimos sí y amén. Pero muchas veces hay como una negación, como que hay una vergüenza, como que el cristiano no debería pasar por prueba. A ver, le voy a hablar yo directamente a mis colegas pastores. Algunos me ven, yo no sé, es masoquismo yo le llamo a eso, mirar toda la noche mi programa. Uno de los problemas nuestros, los pastores, es que creemos que no podemos mostrar que estamos en problemas, que estamos en dificultades, que estamos sufriendo. No podemos llorar, no podemos decir que estamos enfermos, porque esto dice, una vez un pastor, que no hace mucho, me dice, no, eso desanima a la congregación. ¿Por qué? Le digo, y porque si el pastor está enfermo, ¿qué le queda el miembro raso? ¿Qué? Le digo, bueno, es una locura negar que estás enfermo. Yo si estoy enfermo o mi señora está enfermo, lo comparto porque necesito que la gente ore por mí. Y hay un poco de negación, ¿no? Sí, ¿La negación es exceso de fe o falta de fe? Sí. Yo creo que evidentemente la fe nos invita, en ciertas situaciones la fe nos invita a posturas de osadía, ¿no? Pero también la fe puede terminar siendo un instrumento en el cual termino viviendo en una burbuja, negando lo que realmente me está pasando. Me diagnostican con un cáncer, digo, no
no es cáncer, por eso no voy a buscar medicamento, no voy a buscar tratamiento, etcétera, etcétera, y bueno, puede ser una distorsión eso de lo que realmente... Y yo creo que tenemos que mirar, nos tenemos que animar a mirar, hablándole a los pastores, a nuestros colegas, ¿no? A la persona de Jesús, que en Getsemaní se anima a abrir su corazón con sus 3 más íntimos y decirles que su alma está angustiada hasta el punto de la muerte. Ahora, ¿dónde está la fe de Jesús en ese momento? Que Él reconoce lo que le está pasando, pero sabe qué hacer en esa situación. O sea, no se queda ahí, no se tira, no dice no tengo remedio, no tengo arreglo, no sabe por fe a dónde recurrir para resolver ese. Y Hebreos nos da la respuesta, ¿no? Hebreos dice que por la fe puso los ojos más allá de la cruz en el gozo que lo esperaba después de la muerte. Logró en esa oración tan intensa en Getsemaní. Y a veces la fe requiere de esas batallas intensas donde estamos luchando por mantenernos aferrados a una convicción cuando la vida parece contradecirla desde todos los ángulos, ¿no? Pensaba en el apóstol Pablo, una espina en la carne que se han roto la cabeza los teólogos y los biblicistas, tratando de qué es lo que tenía, si era un problema pero era algo que evidentemente le producía mucho dolor y mucho sufrimiento, y pidió al Señor, Señor, quítame esto. 3 veces se lo pidió, y Dios le dio una respuesta que lo dejó en una posición: no debo orar más por esto, te basta mi gracia. Tremendo esa respuesta, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, ¿no? Y eso, yo comparto plenamente con vos esa convicción. Nosotros tenemos que animarnos. A mí, el pastor que se presenta siempre perfecto, siempre que no tiene problemas, a mí no me inspira, me intimida. No es real. No es real. Yo necesito un pastor que sea más de carne y hueso, parecido a las cosas que yo vivo todos los días, pero que de alguna manera me ayude y me señale el camino, cómo vivir victorioso en medio de situaciones que son difíciles. Sí, hay algunos mensajes muy buenos. Fuertes. Fuertes. Soy Ángel de Córdoba. Hace 20 días perdí a mi esposa. Tengo mucho dolor, pero mantengo la fe. Gabriel de Madrid dice: muy bueno programa. Fermina Enríquez de Rosario: pasé mucho dolor por la pérdida de mis 3 hijos. Ay, Dios mío. Pero hasta el día de hoy el Señor me ha sostenido. Soy Lina de Luján, perdí a un nieto y me sostuvo doblar las rodillas y conservar la fe en el Señor. María de Pergamino: muchas gracias por el tema de hoy, muy bueno, bendiciones. Bueno, todos los casos, ¿no? Perder a un nieto me ha pasado. Es muy doloroso. Cuando mi hija perdió al bebé, vos conocés la historia, ¿no? Estábamos con mi señora orando, estaba en el hospital allí en Asia, y mi hija ahí al lado del bebé, 3 meses tenía. Y cuando murió, el dolor que yo tenía, y la veía a mi señora, porque mi señora la había tenido en brazos. Es un dolor muy fuerte, así que yo entiendo a Lina de Luján, porque se suma al dolor de la pérdida de nieto el dolor de no saber qué decirle a tu hijo. Sí. En este caso, mi hija. Sí, sí. Y qué de Fermina de
3 hijos, ¿no? Sí, 3 hijos, o de Ángel, que están padeciendo esa situación tan difícil, La pérdida de la esposa. la compañera de tantos años, que Dios lo consuele y lo anime, ¿no? en este tiempo. ¿Sabés qué? Pensando en esto, un día meditando sobre el peregrinaje de Cristo, ¿no? Ahí en Isaías, en los cánticos mesiánicos, ¿no? Hay una frase que el Mesías le tira al Padre. El Padre le dice: tú eres mi siervo, en ti me mostraré mi gloria. Es un pasaje pero tremendo, precioso. Uno se anticipa a todo lo que Dios va a hacer. Y el Mesías responde: en vano he corrido, en nada he gastado mis fuerzas. ¿Qué pasó acá? O sea que me pegó fuerte. No es el Señor Jesús. No es. Y yo digo, pero ¿será posible que el Señor en algún momento luchó con ese enemigo que creo que es el que más dificultades nos produce a nosotros, que es el desánimo? El desánimo. ¿Quién no ha luchado con el desánimo? Y yo empiezo a mirar un poquito ese pasaje de Getsemaní, esa vez que le dice a los discípulos: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? Parece que puede ser. Pero en la próxima frase, él aclara: pero mi recompensa está en manos de Dios. Y yo entiendo, vos sabés que justo cuando estaba estudiando ese pasaje, estaba la crisis de los mineros. ¿Te acordás en Chile? Sí. Esos mineros están, si ellos miran su entorno, que tardó, ¿cuánto tardó el Trépano en bajar? 20 días, 25 días, hasta que se comunicaron. El entorno, ¿de qué les hablaba? De muerte, de desesperanza, de que estaban perdidos, de que no había salida para la situación en la cual estaban, que tenían los días contados, que era cuestión simplemente de... Ellos necesitaban conectarse con alguien que tenía una perspectiva más clara de lo que estaba pasando. Porque el entorno de ellos es un entorno negro, es un panorama desanimante, ¿no? Desalentador. Y cuando se logra esa conexión, se enteran que allá arriba el mundo se ha movilizado para tratar de salvarlos. Y yo creo que Jesús, como que Él está diciendo: mi lectura de la realidad no es confiable. La única lectura de la realidad que es confiable es la que hace el Padre. Y la fe es lo que me permite ver esa lectura. En medio del sufrimiento, de la oscuridad, del dolor, de la angustia y todo lo demás, me conecto en fe con el que ve todo bien. 100% bien. Ve las cosas con su proyección eterna. Y ese Dios me puede dar una lectura de la realidad que es enteramente diferente a la que yo estoy teniendo. Y creo que Pablo algo de eso también dice: yo no juzgo a nadie, dice, si ni siquiera me juzgo a mí mismo. Timothy Keller tiene una prédica extraordinaria sobre eso. Y dice, Pablo está diciendo: a mí me tienen sin cuidado lo que ustedes opinan de mí. Es más, dice, me tienen sin cuidado lo que yo opino de mí mismo. La única opinión que me importa es la que Dios tiene de mí. Y eso es lo que me sostiene. Y Pablo pasó momentos duros, pero duros. Y hay un relato, si nosotros leemos 2 de Corintios, que es mucho más personal, ¿verdad? Hay un relato de lo que le tocó vivir a Pablo, y latigazos, hambre, naufragio, lo dejaron por muerto una vez, bueno, las cosas que vivió ese hombre. Pero tenía ese vínculo que le permitía a él mantenerse en pie. Dice, muchas veces golpeado, pero nunca knockout. De alguna manera
volví a resurgir, ¿no? Soy Gabriela de Rosario. Hace un año recibí al Señor en mi vida. Estoy pasando por una prueba. Dice, el Señor es lo mejor que me pasó. Edgardo, también de Rosario. Tengo un hijo en la droga. Si no fuera por la fe, estaríamos devastados. Ángeles de San Roque Corriente. Me falta fe para saldar mis deudas. ¿Cómo hago? Pido oración. Fátima, también de Rosario, dice que el programa es de gran bendición. Norma de Mercedes. Sin fe es imposible vivir en medio del dolor. Bueno, es una expresión, ¿no? Hay gente que no tiene fe y pasa por momentos de dolor. Debe ser más doloroso, muchísimo más doloroso. Sí. Porque no ves. No tenés dónde, como vos decías, no hay ningún ancla donde aferrarte. Sí, sí. Ahora, yo creo que lo que vos afirmabas, Juan Pablo, es muy importante, porque a veces el dolor se multiplica porque yo intento ser más fuerte de lo que realmente soy. Dios me da permiso para llorar. Dios me da permiso para abrir mi corazón y decir, Juan Pablo, no doy más. Me da permiso para hacer eso. Lo que pasa es que nosotros no nos damos permiso para eso, ¿no? En medio. Entonces, y yo lo he escuchado, esa frase. Yo escuché a un pastor en una situación muy, muy difícil decir, mi gente necesita que yo sea fuerte. Y yo le dije a él, hermano, tu gente necesita que Cristo sea fuerte. No que vos. Vos no sos el que fortalece eso, que mantenés firme a la congregación. Ellos necesitan ver que en medio de tu angustia vos estás abrazado a Cristo. Eso es lo que necesitan. ¿No? Sí. La gran tentación de querer ser como Dios, ¿viste? Sí. Se repite. Vos decís, el último que va a cometer el pecado ese es un clérigo, un sacerdote, un pastor. Y muchas veces creemos que tenemos que dar una imagen de invulnerabilidad cuando tenemos que reconocer que somos muy vulnerables. De fortaleza cuando tenemos que reconocer que somos débiles. Y por eso a mí me gusta mucho esa paradoja que señala Pablo. Dice que cuanto más débil es él, mejor. Y dice algo que es realmente alocado, ¿no? Porque él dice, por eso gustosamente me gloriaré. En mis debilidades. Porque nosotros tratamos de esconder las debilidades, tratamos de que no se vean, ¿no? Cuando estamos en situaciones tratamos de esconderla, poner la sonrisa. Dice, no, dice, yo me voy a mandar la parte de mis debilidades, porque mis debilidades, él había descubierto, eran el canal por el cual fluía el poder de Dios. ¿Y qué poder se manifiesta en la vida de Pablo, no? Me hiciste acordar. Una vez estábamos acá en la puerta de la iglesia, estaba con Jorge Mitián. Y entonces le hice notar que se había equivocado en una cosa, ¿no? Estábamos a nivel de chiste, ¿no? Y me dice, gloria a Dios. ¿Por qué decirle? No, porque cuando me glorío en mis debilidades, me dice, una manera muy bíblica de salir por la tangente, ¿no? O sea, cuando mi mujer me diga, no hiciste tal cosa, gloria a Dios, me glorío en mis debilidades. No sé si se lo va a creer mi señora. Walter de Chaco dice, muy lindo el programa. Paola de Pergamino, mi hijo tiene retraso madurativo, estoy pasando por un calvario, por favor, aconséjenme. ¿Quieres decirle algo, Cris? Sí, yo... ¿Cómo se llama? Paola. Sí, yo creo que es indudablemente una situación muy, muy difícil de afrontar, ¿no? Y bueno, mi deseo es que Dios te fortalezca, te consuele, te abrace, que Dios te revele que vos no estás sola en esa lucha, que Él está con vos, que te acompaña, que Él toma sobre sus hombros tu carga, ¿no? Pero creo que tenemos que recordar que la solución final de nuestras dificultades no está en poder resolver nuestro entorno, de cambiar nuestras circunstancias. Pareciera
que ese hijo si estuviera sano yo viviría de otra manera. Pero los problemas de fondo son los problemas que tenemos acá adentro. Y yo muchas veces me he desconcentrado, he fijado la mirada en otro que parecía ser el culpable de lo que yo estaba viviendo. Y cuando el otro desapareció, seguía con los mismos problemas. Y me di cuenta que no era esa persona realmente el problema, ¿no? Sino que el problema que yo vivía con esa persona hacía aflorar ciertas cosas en mi vida. Y yo me abriría en estas circunstancias a pedirle a Dios que me revele en mi propio corazón qué cosas necesito trabajar, qué cosas quiere Él cambiar, qué cosas quiere fortalecer para que yo pueda llevar adelante quizás con más paz, con más gozo, una situación que nadie niega, es una situación de mucha dificultad, ¿no? Sí. Lo primero, a ver, se me ocurre, después de escuchar lo que dice Cris, ¿no? Paola, no te culpes. No hiciste nada malo. No es que Dios se olvidó de vos, y mucho menos que Dios Me estoy castigarte. Quizá te puso en una prueba, sí, porque necesitaba una madre como vos sos para cuidar ese bebé. No se lo podía dar a cualquiera. No cualquiera hace lo que vos estás haciendo. Y se me ocurre a mí que Dios dice, acá tengo este bebé con retraso madurativo. ¿A quién se lo doy? Se lo voy a dar a una madre que lo pueda cuidar y lo pueda criar bien. Más que mirarlo como una carga, Paola, mirarlo como una gran responsabilidad. Yo sé que quizás suena mal esto, pero hasta como un privilegio. Que Dios te haya elegido a vos para criar este bebé. Y Él está en el control, y Él está mirando tus lágrimas y tu sufrimiento y tu dolor. Y como te acaba de decir Cris, nunca estás sola, nunca estás sola. Pero te comprendemos. En nuestra iglesia hay un chico que también tiene un hijo y cuando quedó embarazada la esposa del segundo hijo, descubrieron que era un problema que venía por parte de ella, pero que no se transfería si era mujer, el bebé. Así que el que dirige el canto es el mejor cantante que tenemos en la iglesia, aparte de acá del tostado que tenemos de camerámano, dice, nunca canté como canto ahora, cuando se enteró de que era una nena y por supuesto nació sana y bien. Y Dios le da gracia, y Dios le da fuerza, y Dios le da paciencia, y Dios le da recursos, y Dios le da gente que se le pone al lado para ayudarlo al chico, que por toda la vida va a ser un chico con una incapacidad. Y yo siempre pienso que a mí el Señor no me dio ese privilegio, me dio 3 hijos sanos, porque estoy pensando que quizás yo no hubiera sido capaz. Pero a Paola se lo dio, y es porque Dios ama a ese bebé y Dios te ama a vos. Así que nuestro acompañamiento en esto, y estoy seguro que muchísima gente que está viendo el programa en esta noche que vos no conozcas ni que yo conozca, van a estar orando por vos para que Él te dé fuerza. Amén. Hola, soy Eli. Si uno le falla a Dios y se queda sin fuerzas en medio de la prueba, ¿cómo se hace para volver a tener fe? Buenísimo. Qué buena gracias, pregunta. Eli, gracias. Qué buena pregunta. Sí. Gracias que
obviamente me estás contando tu experiencia, ¿no? Y qué bueno que lo puedas decir. Soy Pablo de Calafate, muy bueno el programa, me gustaría saber el nombre de la canción que tocó el pastor. Ah, por lo menos uno. Como nota de que yo canté hoy, ¿viste? Sí, muy lindo, muy lindo. En inglés se llama Spirit Song, la canción del espíritu. En español búsquela con oh, deja que el Señor te envuelva. Se lo voy a cantar a Paola. En su espíritu de amor satisfaga hoy tu vida y corazón. Entrégale lo que te pide y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Cristo, oh Cristo, lléname de ti. Lléname de ti. Vos no cantás porque me dejás solo a mí. Te dejo solo, me gusta escucharte. Carlos de Tucumán coincide con la apreciación teológica que están exponiendo. Mi hermana perdió 4 hijos. Oh, qué difícil. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. María de Gualeguaychú, ¿puede la fe cambiar la voluntad de Dios? Juan de Santa Fe, ¿cómo podemos acrecentar la fe? Bueno, volvemos a Elí. Vamos a Elí. Si uno pierde la fe en medio de la prueba, ¿cómo hace para volver atrás? A mí se me vino a la mente Pedro que se hundía, ¿no? Y Cristo que le estira el brazo, ¿no? O Pedro que lo negó en medio de la prueba. Pedro lo negó y Cristo después le preparó un desayunito y lo animó a que... Sí, yo diría que no hay que perder demasiado tiempo en reproches, ¿no? Me acuerdo de Josué lamentándose porque ahí habían tenido una tremenda derrota y por qué cruzamos el Jordán, y Dios le dice, ¿qué haces ahí tirado, no? Ponete en pie, hay un problema, resolvelo y vamos para adelante, ¿no? Y creo que nosotros no entendemos, quizás, que el amor de Dios no es como el amor humano. No hay nada que yo pueda hacer para disminuir o aumentar la intensidad con la cual Dios me ama. Me va a amar siempre con la misma intensidad que me ama en este momento. Y saber que Dios no solamente me ama, pero que Dios sabía de antemano que iba a tropezar y que igualmente me dice, vení, déjame que te ayude a ponerte otra vez en pie, nos tiene que dar mucha libertad, nos tiene que animar el corazón, ¿no? Pedro estaba desilusionado que lo negó al Señor, pero Cristo no estaba desilusionado porque Dios ya le había dicho que eso iba a pasar, ¿no? Y él, en vez de desanimarse y decir, ¿cómo puede ser tanto tiempo que pasé con él?, oró por él para que su fe no falle. Y quizás Pedro
logró ponerse en pie precisamente por la oración de Cristo, ¿no? Volver al Señor. Para mí, volver al Señor, como el hijo pródigo. Volveré a la casa de mi padre. Ahí está vuelvo en las circunstancias que estoy. Y le digo, Padre, me caí. Te fallé, acá estoy. Quiero retomar el camino. Y yo creo que Dios nos envuelve en un abrazo y nos dice, bienvenido, vamos a seguir adelante. Hay un texto que me gusta por la expresión, dice que Dios, cuando le pedimos, nos da sin reproche. Qué precioso, ¿no? Porque somos tan propensos a reprochar. Sí. Te dije, ya te lo venía advirtiendo. Ahora viste, aguantátela. Y pensar que Dios no nos va a reprochar. Generosamente da. Sí. Cuando llega el hijo pródigo, ¿no? Prediqué 3 sermones sobre el hijo pródigo, ahora un mes y medio. El primero es fácil, porque es el hijo que se equivoca y se va, ¿no? Y el tercero es el hijo mayor, que es otro. Pero el mensaje del padre saliendo, que sale de la casa corriendo, se avergüenza, o produce que todo el mundo se burle. Es una locura que un hombre grande salga corriendo, se levante el vestido y muestre sus pies. En esa cultura era una locura, una locura. Y llega al hijo. Se le tira encima. Se le tira encima, no lo deja ni hablar. No hay reproche, no hay reproche. Así que, Eli, el Señor no te va a reprochar, te está esperando con los brazos abiertos. Él sabe, ya sabe. Como dijo, me gustó eso que dijiste. Dios no se desilusionó de Pedro, si ya sabía que iba a pasar eso. Sí. Es que Pedro se desilusionó. Gabriela Bahía Blanca, gloria a Dios por el programa, un programa para repetir. Domingo de Junín, la fe nos mantuvo durante la crisis, cuando mi hija tuvo un paro cardíaco. Bueno, vamos a seguir recibiendo llamados de personas que hablan de que la fe. Ahora, antes de subir al estudio, estábamos en mi oficina con Chris y le estaba mostrando un mensaje de Rick Warren. Y yo escuché algo muy interesante y lo quiero usar ahora, copiándolo de Rick Warren. Le voy a hablar a la gente que no tuvo crisis, pero que un día va a tener. Hay mucha gente que escuchó el programa y dice, no, a mí nunca me pasó nada. La verdad es que la voy zafando bien, ¿no? Pero lo cierto es que un día lo vas a tener, un día vas a... Es inexorable, alguna cosa te va a pasar. Y entonces Rick Warren le dice a la gente que está en esa situación, hagan 2 cosas. Número 1, créense un grupo de amigos. Créense un grupo de personas a las cuales ustedes pueden confiar sus debilidades y problemas. Esa clase de amigo que está con uno en las buenas y en las malas. Y en las malas. Porque en el momento de la prueba van a necesitar tener a alguien al lado. De esos amigos, ¿no? De esos amigos. Esos amigos son. Es muy interesante. Job tenía 3 amigos. Siempre hablamos mal de los amigos de Job, ¿no? Pero el otro día vino alguien acá y dijo algo interesante. Pero los tipos, después cuando abrieron la boca, metieron la pata. Pero estuvieron, Estuvieron una semana, creo, sí, llorando con Job, sí, sin decirle nada. nada, sí. Y qué bueno es tener esa clase de amigos. Ahora esos amigos no aparecen cuando llega la crisis. Hay que crearlos, hay que cultivarlos antes. De antemano. Y la segunda cosa que dice Rick Warren, profundiza en tu fe. Arraigate, lee la Biblia, prepárate, lee las historias, los salmos, porque cuando llegue la fe no hace, ay, ¿dónde decía ese texto? Ay, ¿por qué Dios no me habla? No, te va a hablar si vos alimentaste tu mente previamente de la palabra de Dios.
Sí, gracias, Cris, por venir, ¿eh? Siempre una alegría compartir con vos. Y estoy seguro que... claro, ayer hicimos un programa de música, yo terminé cantando bossa nova, pero hoy es un programa profundo, pesado. Tiene que ver con la vida Así es la que vida. vivimos. Así Una es la de vida. cal Y una de arena. y Sí, una de señor. arena. Bueno, mañana vamos a tener con nosotros a 2 directivos de la entidad de ayuda social más grande del mundo. Se llama Visión Mundial o World Vision. Oficina cerca de donde el caballero estudiaba. Mañana vamos a estar con ellos y saben mucho de lo que pasa en el mundo. No hay que perdérselo. No. Nos encontramos aquí mañana a las 10 de la noche para Canal Luz desde Buenos Aires, La Puerta Abierta. Que tenga una buena noche, Dios le bendiga. Y si está pasando por una crisis, ponga el ancla en un lugar seguro, en Dios. Hasta mañana.